Buenos días compañeros, aquí estamos una vez más. Y ojo, muy buenos días también al 2% de compañeras que según YouTube ven este canal. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que os habéis suscrito, muchísimas gracias a los comentarios, a los likes y bueno, simplemente por estar viendo este canal. Bueno, hoy quiero hablaros de un refrán que es este que dice que el buen alumno es el que te matará. He entrado en YouTube, o sea, perdón, en YouTube, he entrado en Google y dice que esto es un tema ficticio que hace referencia a que el alumno bueno es el que te quitará el sitio. Bah, yo siempre en el entorno en el que he estado yo, este, este refrán era tal cual. O sea, es decir, el buen alumno es el que te llevará a la tumba, o sea, nada de ficticio. Y ostras, yo la verdad es que me acordé de este refrán el otro día y dije, coño, pues yo puedo contar cosas de este refrán, porque yo he estado en los dos sitios. He estado en la parte de asesino, o sea, para cargarme al instructor y de paso yo también, y en la de víctima, ¿no? En la de que un alumno un poco más y se me lleva puesto. Y entonces me ha parecido interesante pues contaros las dos, ¿no? Porque bueno, es curioso, ya veréis cómo es curioso. Voy a empezar por la primera parte, en la que yo un poco más y por mi culpa tenemos un accidente muy grave. Bueno, por mi culpa no, porque siempre es la culpa del instructor, ¿eh? Esto lo vamos a dar claro porque esto siempre acaba en exceso de confianza del instructor. Tanto en la parte que yo tuve la culpa como en la parte que también tuve o sea, que me quisieron asesinar, pero bueno, yo era el que tenía que haber estado atento y haberlo solucionado de otra manera o haberlo hecho mejor. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo esto acaba en exceso de confianza. Bueno, os voy a contar primero la primera parte, en la que yo en la que fui presunto asesino. Veréis, yo en el año 78 pues hice la instancia, pues, la solicitud para hacer el curso de piloto de helicópteros en el ejército, ¿no? Yo era del ejército de tierra y entonces, pues bueno, pues resulta que contra todo pronóstico pues me aceptaron la instancia y entonces, bueno, nos teníamos que presentar en Colmenar Viejo y claro, por supuesto, éramos bastantes más los que habíamos solicitado el curso que las plazas disponibles, con lo cual Colmenar Viejo se hacía una fase de selección que duraba un mes, mes y algo, y entonces los mejores, pues bueno, pasarían luego a Cuatro Vientos a hacer el curso con el Ejército del Aire. Estos son de los últimos cursos ya tanto en el Ejército del Aire, porque los ya se pasó enseguida a Armilla, ¿eh? Pero bueno, sigamos. La fase esta de selección se hacía con un helicóptero que era el Bell 47. Fijaros, esto es historia ya. Bell 47, que bueno, era una auténtica madre, un helicóptero, bueno, fantástico. Es el primer helicóptero que se homologa y entonces es del año 45, o sea, una auténtica tartana, pero bueno, el rotor tenía mucha inercia y era una auténtica madre. Y para dar clases, pues bueno, era perfecto. De hecho, bueno, si no hubiese sido un Bell 47, pues probablemente estaríamos muertos. Tenía una pequeña pega, que es la que luego os contaré. Bien, total que bueno, empezamos ahí la fase esta de selección, había una parte teórica, había una parte práctica, y bueno, a mí se me daba bastante bien, la verdad es que fui de los primeros que hice estacionario y fui de los primeros que empecé a hacer las aproximaciones más o menos bien, total, que lo hacía bien, ¿no? Y entonces, pues bueno, un buen día, de estos que no sabes por qué, pues ese día te has levantado con el pie izquierdo y estaba haciendo una aproximación y claro, el instructor, ¿qué pasa? Que era un crío igual que yo, ¿no? Entonces, pues claro, esto estaba en Colmenar Viejo, pero bueno, pues nos íbamos de marcha, las noches eran muy largas y bueno, los dos, bueno, pues eso, las noches eran muy largas porque paso éramos jóvenes, ¿no? Y entonces él, bueno, como me veía que lo hacía todo bien y todo eso, pues bueno, y yo allí atontado mirando, probablemente medio dormido, mirando por la ventana, yo qué sé qué coño estaba haciendo. Y entonces, bueno, yo empecé a hacer una aproximación, la típica aproximación de arriba abajo, y noté que el helicóptero perdía la senda de planeo, o sea, me iba hacia abajo. Entonces, bueno, tiré del colectivo, ahora os pondré una foto del colectivo para que sepáis lo que es la palanca que va a la izquierda, que cuando tiras lo que haces es dar potencia, bueno, mueves el rotor principal y entonces es, bueno, lo que mantiene el helicóptero, lo que le hace volar, ¿no? Lo que le hace subir y bajar prácticamente. Bueno, subió, pero luego inmediatamente empezó a bajar otra vez, seguí tirando, volví a tirar para arriba, aquello subía pero bajaba y cada vez yo tiraba más y aquello no subía y bueno, son estos segundos, porque luego estas cosas siempre son de segundos y de repente el instructor volvió a la vida y bueno, recordó todo mi árbol genealógico y bueno, cubriéndolo de color marrón, ¿no? Porque, bueno, también, en ese momento yo también me di cuenta de lo que estaba pasando y es que nos estábamos quedando sin vueltas en el rotor principal. Es decir, el helicóptero estaba empezando a caer como una piedra porque nos estábamos quedando sin rotor. Porque este helicóptero
tenía la pega que nos he dicho antes. Y la pega es que tú, a cada potencia que tenías que dar, con un acelerador que llevaba en el colectivo, tenías que dar gas. O sea, ahora todos los helicópteros, absolutamente todos, hasta los pequeños, los más pequeños, llevan governors, que tú subes y él solo te ajusta las revoluciones porque él da gas. Aquellos no, aquellos tenías que dar tú un acelerador como el de una moto, y entonces cuando tú subías el colectivo tenías que dar potencia, o sea, tenías que darle gas. Yo estaba tirando del colectivo, pero sin dar gas, con lo cual nos estábamos quedando así vueltas. ¿Cómo lo solucionó esto el instructor? Bueno, pues hizo una cosa que se llama hacer la vaca. Y esto, esto simplemente es que, bueno, que es bajar todo el colectivo a tope, meter gas, subir un poco para frenar la caída, volver a bajarla y volver a meter gas, y bueno, así pues, bueno, no sé si llegamos a tocar el suelo o qué hicimos. Lo que sí sé es que ese día se acabó la clase. Bien, ahí no pasó nada. Bueno, pues él me pidió disculpas por los insultos. Yo dije que me faltaría más. Bueno, pues lo celebramos porque la verdad es que estuvimos muy cerquita, o sea, muy cerquita. Luego, cuando me estuvieron explicando la gente que lo vio mal, o sea, la cosa pintaba bien porque estábamos perdiendo muchas vueltas. Y no salvo, pues bueno, que el helicóptero este pues era una auténtica madre. Fijaos que cuando pasé la fase de esta de selección y fui a Cuatro Vientos, ahí yo soy de los últimos, la última opción, la penúltima que lo hago en Cuatro Vientos, luego ya se hizo en Armilla, se fue a una Granada, y soy de la última o penúltima promoción que lo hago con el Bell 47, porque luego ya estaban, las próximas promociones ya lo hicieron con el Hughes 300, de hecho ya estaban por allí por Cuatro Vientos los Hughes 300, y los instructores ya estaban entrenando con el Hughes 300, porque era el helicóptero que iba a sustituir a los Bell 47, porque claro, los Bell 47 ya en aquella época, en el 78, ya eran muy viejos. Este helicóptero era un auténtico, bueno, ya, insisto, era una auténtica madre. Fijaos cómo es que este helicóptero se subía al teniente coronel de Cuatro Vientos. Nosotros íbamos a Griñón, o sea, la base la teníamos en Cuatro Vientos, pero este helicóptero luego iba volando y entonces lo que eran las prácticas las hacíamos en Griñón. Fijaros qué helicóptero era, fijaros lo curioso, ¿no? Salimos prácticamente a la vez los helicópteros, o salían, ¿no? Porque unas veces ibas volando y otras veces ibas en automóvil, ¿no? Ibas en coche. Y bueno, pues salían prácticamente a la vez los helicópteros y los coches. Y joder, normalmente llegaban antes los coches, ¿no? Porque era un helicóptero que era realmente lento, pero bueno, era una madre, ¿no? Fijaros lo que os iba diciendo, ¿no? Entonces el teniente coronel que era el jefe de escuela, se montaba con nosotros de vez en cuando para asustarnos y para ver cómo volábamos, que era muy, muy sensible al tema de los pies, ¿no? Te vendía unos chorreos por si no movías bien los pies. Bueno, como yo, ¿no? Que es un poco, lo que hablo, que he insistido muchas veces, el tema de pies, viene de aquí, ¿no? De los helicópteros. Aquí los helicópteros son pies. O tienes unos pies muy vivos o simplemente no puedes pilotar un helicóptero. Así de claro, ¿no? Porque el helicóptero es cada cambio de actitud, cada cambio de potencia, cada cambio es todo el rato con los pies. El helicóptero no vuela por sí mismo, tienes que estar todo el rato controlándolo. Es decir, aquel helicóptero que había controlar el gas, tenías los dos pies y las dos manos ocupadas, no podías soltarlo. O sea, un momento para rascarte la nariz, pero no podías mirar un plano porque tenías que estar todo el rato, además no tenía trim ni tenía nada, tenías que estar todo el rato con los dos pies y las dos manos ocupadas en el colectivo y en el cíclico y en los pies. Bueno, pues lo que se iba a decir, este teniente coronel, para asustarnos, empezaba a bajar la revolución, a bajarlas, y llegaba un momento que en lo estacionario, no volando, no, en estacionario, que veías pasar la pala, ¿no? Y el helicóptero, bueno, hacía un movimiento muy raro, pero bueno, el tío lo aguantaba, ¿no? El helicóptero era una pasada. Bien, en resumen, pues bueno, esto es la parte que yo intenté asesinar a mi instructor, y bueno, salió bien y aquí estoy para contarlo, ¿no? Haré una segunda parte que será en la parte que yo, bueno, un poco más si, un poco más si se me cargan, ¿no? Bueno, yo y el pobre alumno que venía conmigo. Así que bueno, pues os espero en la segunda parte. Un fuerte abrazo a todos y a todas y hasta la próxima. Venga, un fuertísimo abrazo. Adiós.